Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 1 dice: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo el ejercicio de autoridad en la iglesia para corregir lo que estaba mal. Pero sin embargo, todo cuanto debía de hacer en la iglesia tenía que estar rodeado e impulsado por el amor, ya que en el desarrollo de la actividad pastoral tendría que corregir faltas en algunos miembros de la congregación, y hasta incluso pudiera darse el caso de quien estuviese incurso en eso fuera un anciano, en este caso un hombre de edad avanzada. Pero nótese que el uso del adjetivo comparativo más anciano de mayor edad de la interpretación de la palabra en este lugar no se trata de líderes, sino de hombres mayores. El apóstol le insta a no reprenderlos, en el sentido de la palabra griega que podría traducirse como reprender con dureza, es decir, no tratarlos ásperamente. Ahora bien, no quiere decir que ante personas mayores debe transigirse en las faltas o pasar por alto sus pecados, pero en la corrección debe haber amor personal, tratándolos siempre como a padres. Tengas en cuenta que la ley exigía profundo respeto a los ancianos. Allá en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 32 dice: Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Timoteo era joven y tendría que amonestar a algún mayor, por lo que no debía de olvidar que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios capítulo 20 y versículo 29. Es decir, la fuerza impulsiva del joven debe limitarse ante la hermosura de la edad del hombre mayor, que son un motivo de honor. El profeta Jeremías, describiendo las ocasiones de los babilonios sobre Jerusalén, dice que no respetaron el rostro de los viejos. Lamentaciones capítulo 5 versículo 12 segunda parte. Pero no cabe duda que siempre será desagradable la reprensión y mucho más si es hecha por un joven y recibida por un anciano. Y es por esa causa que el apóstol Pablo dice que no se hiciere al anciano. Y nótese que la prohibición es no reprendas, pero al mismo tiempo está el modo de corregirle, sino exhortarle, es decir, ve a su lado y háblale al corazón. El trato al anciano ha de ser como si fuese al padre natural del que debe efectuar la corrección, ya que este debe ser el sentimiento de quien tiene que corregir. Y por otro lado, exhortar tiene que ver con el aliento y el consuelo, literalmente, llamar aparte. Así pues, cualquier indicación debe ser hecha sin presencia de otros, es decir, aparte, para no mermar el respeto que merece y que confiere la edad. El pastor pertenece a una familia en la que los mayores son como padres en el Señor. En el otro extremo están los que son más jóvenes que Timoteo y que algunos en alguna ocasión necesitarían ser reprendidos también por sus acciones. Con ellos hay más libertad en el trato que con los mayores, pero en ningún caso debe de hacerse de otro modo que no sea como a hermanos. La exhortación, en este caso, pone de manifiesto el objetivo que persigue, que no es la reprensión, sino la restauración.
ya que hacerlo como a hermano no puede ser considerado como un enemigo. El mismo apóstol exhorta a los tesalonicenses sobre el modo de disciplinar al desobediente a las instrucciones suyas. Por ejemplo, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15, dice: «No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano». Cualquier creyente, y más propicio a ello si es un joven, puede ser rebelde por un tiempo, pero no es un apestado al que hay que imaginar, sino que es un hermano que debe de ser restaurado. La espiritualidad de un pastor o de un anciano en general, del que lidera y ejerce autoridad, no está en la capacidad para reprender, sino en su búsqueda de restaurar. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». Es posible que el que tiene que corregir considere que la falta cometida por un hermano joven requiera una drástica reprensión en forma inmediata. No importa cuál sea la falta que cometa, ya que no hay pecados grandes o importantes y pecados pequeños o secundarios. Cualquier hecho contra la voluntad de Dios es pecado. Pero el líder espiritual busca a ese hermano no para reprenderle y avergonzarle, sino para restaurarle amonestándole, cuyo sentido es venir a su lado y poner delante una advertencia para que la considere y evite aquello que está desordenado en su vida. Así pues, no se trata de reprender, sino de ayudar personalmente al hermano para que rectifique su forma de andar. Nadie debe considerar a un hermano como enemigo, sino como lo que realmente es, un hermano, salvado de la misma forma que el que exhorta, e hijo igual que él del mismo Padre Celestial, por adopción en Cristo Jesús. Y la primera condición es la de actuar con amor fraternal, que comprende todas las expresiones del mismo. La primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 4 al 7 dice: «El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta». La segunda condición es hacerlo con ánimo de alentarle. El joven que necesita una advertencia correctora debe ser ayudado por el que le corrige. Y no debe de olvidarse que Pablo pide a Timoteo que sea ejemplo para todos. Pero, lamentablemente, el legalismo, asentado en algunos líderes, suele ser la raíz y la base de la destrucción de la libertad en Cristo Jesús, que considera como enemigo a todo aquel que no concuerda en cuanto a lo que él juzga y considera como verdad. Por tanto, la represión drástica y muchas veces pública ha convertido a hermanos en enemigos, justificando la represión y marginación por el hecho no solo de un pecado, sino también en muchas ocasiones por discordar en determinadas formas denominacionales, reglamentos religiosos y normas eclesiásticas determinadas por la historia, la tradición y el sistema. Y esta es la razón por la que muchas iglesias se han quedado sin jóvenes, y también no tan jóvenes, al establecer sobre ellos la vara de la corrección, en lugar de proyectarles
el amor de Cristo Jesús. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Nótese que la misma recomendación para los jóvenes se usa ahora para las mujeres. A las de mayor edad, la exhortación debe ser como a madres. Añade el respeto hacia los mayores, la dulzura del trato que un hijo tiene con su madre anciana. Y las hermanas mayores, en la congregación necesita también un consejo pastoral, pero este debe ser delicadamente cariñoso. Las jóvenes deben ser tratadas como se ha dicho antes para los más jóvenes, pero se incrementa aquí con la demanda de un trato, además de correcto y afectivo, revestido de pureza. Este trato puro es lo que corresponde a hermanas que son en la fe, y se trata, además de jóvenes solteras, lo que requiere delicadeza. Por tanto, lo que el apóstol Pablo está requiriendo de Timoteo es que trate a las hermanas jóvenes con una elemental prudencia, ya que siendo hermanas espirituales, hablando, deben esmerarse en el trato aún más, si cabe, que con una hermana de la familia natural. No está hablando aquí de pureza. No se circunscribe solo al aspecto de moral íntima, sino que es conformarse al trato ético establecido por Dios. La conversación y también el consejo debe evitar cualquier tipo de sospecha en cuanto a moral, ya que todo fracaso en este aspecto puede destruir para siempre el ministerio de un siervo de Dios. Y por tanto, se debe de evitar esto, ya que exige que nunca se tenga una conversación a solas en donde no pueda ser observado. Y nótese que en ciertos temas es necesaria la presencia de otra mujer para la conversación y es necesario preparar en la iglesia mujeres que puedan ser consejeras de las mujeres, ya que una conversación sobre aspectos de conducta íntima con una hermana, sobre todo si se trata de una mujer joven, casada, debe evitarse absolutamente por el pastor a solas, y si es necesario, debiera estar acompañado por su esposa. Los problemas que se han generado en esto han sido sumamente graves y también han traído descrédito para el ministerio y también para la congregación. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pablo se refiere ahora al trato que debe dársele a un grupo específico de creyentes que son las viudas. Y son aquellas hermanas a quienes había fallecido su esposo. Note que en el tiempo de Pablo las viudas, si además eran mayores, esto es, ancianas, estaban inmersas en una grave problemática que solo se podía resolver a través de una acción de beneficencia. Por otro lado, el uso del verbo honrar tiene también el sentido de atender, relativo a una necesidad, de modo que no solo significa honrar, respetar, sino también asistir, ayudar económicamente y pagar los honorarios. Y ese es un doble significado, como dice en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nótese que ya que honrar padre y madre adquiere el sentido de atenderlos cuando ellos tengan esa necesidad. Ahora bien, la iglesia primitiva en Jerusalén ayudaba económicamente o como mínimo sustentaba con lo que necesitaban cada día a las viudas,
lo que generó, por otro lado, un problema por una supuesta distinción entre las griegas y las judías, asunto que resolvieron los apóstoles con el nombramiento de los primeros diáconos en la congregación, como así señala Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Las viudas debían de ser atendidas, pero en ciertas circunstancias, ya que la Iglesia no podía permitir que quedasen sin amparo alguno. Sin embargo, no por el hecho de ser viuda, una hermana ha de ser sustentada por la Iglesia, sino, y entiéndase esto, solo aquellas que verdaderamente son viudas. En el pasaje se aprecian 4 clases de viudas. Por ejemplo, la primera, viuda con familia, hijos y nietos, versículo 4. Las segundas, viudas que en verdad lo son, versículos 5 al 8. Estas no tienen familia alguna y están sin sustento. Tercero, viudas mayores en lista, versículo 9 y 10. Y cuarto, viudas jóvenes, versículo 11. Así pues, el apóstol establece el trato que cada uno de estos grupos ha de recibir en la Iglesia. Con todo, aquí se establece un mandamiento general, cuando dice, honra a las viudas. Como se ha dicho antes, honrar lleva aparejado el atender a sus necesidades. Y el mandamiento establece asistirlas y ayudarlas también económicamente. Dios había establecido con la misma palabra la asistencia para los padres por parte de sus hijos, según recoge la ley en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Ya que no son suficientes para una viuda que está en necesidad solamente palabras de aliento, por muy espirituales que sean, sino van acompañadas también de el socorro material que ella está necesitando. La carta de Santiago, capítulo 2 y versículos 15 al 17 nos dice: y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las viudas son objeto de protección especial por Dios mismo, ya que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmo 68 y versículo 5. Por tanto, están bajo su especial cuidado cuando sean afligidas, entrando el Señor en su defensa contra el que produce el maltrato. Nótese lo que dice en Éxodo, capítulo 22 y los versículos 22 al 24, cuando dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Dios es el que hace justicia a las viudas, como dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 18. Ya que la protección divina alcanza a la consolidación de la heredad de la viuda. El Señor asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Proverbios capítulo 15, versículo 25. Es decir, como la viuda no tiene medios para defenderse, Dios mismo sale por ella y aplica a los soberbios despojadores la ley de la justa retribución, arrancándoles la casa, ya que el Señor sostiene a la viuda. Salmo 146, versículo 9. En el cuidado divino hacia ellas, el Señor había establecido el diezmo. Nótese lo que dice en Deuteronomios,
capítulo 14, versículos 28 al 29, donde dice: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tu población, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así como las gavillas dejadas en el campo, segado para que les sirvan de alimento. Deuteronomios capítulo 24 y versículos 19 al 21 dice: cuando siegues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no buscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Por tanto, la Iglesia tiene que prestar una atención muy, pero que muy especial a ellas. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entre las viudas puede haber alguna con familia directa, hijos o nietos. Antes, Pablo estableció la obligación general de honrar a las viudas, y ahora va a aplicar el mandato a quienes tienen mayor obligación con ellas, que son los de su propia familia, cumpliendo el mandato bíblico de honrar padre y madre. Y la pregunta es si la Iglesia, a la que se le manda cuidar de las viudas, tiene la obligación de hacerlo también con estas. La respuesta es clara. Son los hijos quienes tienen esta obligación, liberando a la Iglesia de esta carga. Y en la respuesta a este asunto hay 2 partes. En esta primera, el apóstol la considera a la luz de la familia directa de la viuda y más adelante a la luz de la responsabilidad de la Iglesia y de las consecuencias que una atención incorrecta a este problema podría causar, como señala el versículo 16. Nótese que lo primero que debe aprender los familiares, hijos o nietos de la viuda es la piedad, literalmente, a ser piedosos. De manera que estos tienen una obligación compasiva con los padres. Y nótese que el uso del adverbio primero o primeramente, esto es antes que cualquier otra cosa, ya que un cristiano tiene que ejercer la piedad en el entorno familiar. Esto quiere decir, antes incluso que en la iglesia. El apóstol enseña: aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Versículo 8. El ejercicio de la piedad tiene valor para esta vida y para la venidera. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Con la práctica de la ayuda a la madre o abuela viuda, cumple la obligación de la piedad. Si Cristo, en una expresión de piedad suprema, se entregó por nosotros, es natural que en el seguimiento de sus pisadas y en el proceso de vivir su vida en nosotros, nos entreguemos por los nuestros, ayudándoles en sus necesidades personales. Además de la obligación piadosa, tienen también la deuda de justicia, ya que Dios lo ha establecido en su ley, y por tanto el creyente es deudor en el sentido del deber de cumplir su voluntad.
Para aludir a ese cumplimiento de justicia, el apóstol usa un sustantivo que aparece solo en este lugar en todo el Nuevo Testamento y cuyo significado está vinculado con lo que se da a cambio de algo. Los hijos han recibido mucho de sus padres, desde el hecho de la procreación que les permite la existencia, pasando por los cuidados en la primera etapa de su vida, la dirección y en general la entrega que hicieron a ellos. Por tanto, no como pago, ya que el amor paterno y materno es impagable, sino como estricto deber de retorno. Los hijos y nietos tienen la responsabilidad de devolverles en atención lo que recibieron en cuidado y afecto. Romanos, capítulo 13 y versículo 7 dice: «Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra». La asistencia a las necesidades materiales es el resultado de la expresión de amor. Esta práctica de ayuda a sus mayores no se termina de aprender completamente. De ahí que el verbo marque esto como una acción que se inicia y continúa al decir aprenda. Y note que el ejemplo de Jesús con su madre es elocuente, ocupándose de ella en los momentos cruciales de la crucifixión, buscando en Juan el apoyo que necesitaba en lo sucesivo. El Evangelio de Juan, capítulo 19, y los versículos 26 al 27 nos dice: «Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa». Este versículo se cierra con una frase alentadora: atender a las viudas mayores pudiera resultar en cierta medida cansador. Es cierto que se hace por gratitud y reconocimiento a la labor que ellas habían hecho antes, pero fuese cual fuese el costo del servicio, el estímulo para hacerlo es que esto es agradable delante de Dios. Y nótese que quien ha establecido la atención a los padres se agrada en el cumplimiento de lo que ha mandado. Un proverbio holandés dice: «Con frecuencia es más fácil para un padre pobre criar a 10 hijos que a 10 hijos ricos proveer para un padre pobre». El egoísmo humano queda resuelto para el cristiano en la identificación con Cristo, amando como fuimos amados. Y voy concluyendo ya con esto. En Occidente, y concretamente en Europa, y en muchos casos quizás demasiados, la mayoría de personas mayores suelen ser una carga para los hijos, que ellos no están dispuestos a asumir, ya que muchos mayores son internados por sus propios hijos en residencias para personas mayores, y los hijos, a su cambio, pasan a verlos cuando pueden, o como suelen decir, de vez en cuando. Y esto es una realidad. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Estimado y estimada oyente, el hombre y la mujer modernos de estos días se olvidan de que no va a pasar mucho tiempo en que lo que ellos sembraron, eso es precisamente lo que van a recoger. El hombre y la mujer de estos días ponen también como excusa el trabajo, pero la realidad es que lo que más le tienen necesidad no es precisamente el trabajo para vivir sus vidas, sino lo que más necesidad tienen es de un corazón de carne y no de piedra. Es decir, de un corazón que siente compasión por los demás y precisamente más
por los suyos. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú ahora reconoces que tú has hecho con los tuyos lo no correcto y deseas ponerte a cuentas con Dios, Él dice en su palabra, en Ezequiel capítulo 11 y versículo 19, «Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne». Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo que sin más demora te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo el Salvador. Para ello, basta con que hagas una oración de fe creyendo verdaderamente lo que estás diciendo y lo que has escuchado, lo creas en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, quiero en esta hora pedirte perdón por todos mis pecados, mis rebeldías y desobediencias hacia ti. Sé que no he actuado bien con mis mayores, lo cual me arrepiento. Te pido que me des un corazón sensible y en este momento te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.